Voy a hablar de este tema de centralismo, federalismo y secesionismo. En la mañana estuve platicando con algunos de ustedes y lo mismo fue anoche y me di cuenta de que muchos de ustedes están estudiando o estudiaron Derecho, son abogados. Yo también estudié Derecho, pero no soy abogado. Entonces yo pensaba en esta presentación hacer una serie presentar una serie de definiciones de estos conceptos, conceptos que se usan mucho en el derecho y que para los que no son abogados quizá habría necesidad de explicarles con una pequeña, con algo de cuidado, porque se utilizan, es decir, porque para poder realmente pensar bien se tiene que tener claras las palabras, los términos. No podemos pensar bien, correctamente, exactamente, si no tenemos los conceptos y los términos claros. Entonces voy a comenzar hablando de estos tres términos: el federalismo, el centralismo y el secesionismo. La palabra secesionismo no me gusta a mí para nada. Me lo pusieron como título de la conferencia, pero la idea, el secesionismo, no me gusta, y sobre todo porque centralismo y federalismo dan una idea, y secesionismo quiere dar esa misma idea, pero no es cierto, es falsa, no se vale hacer eso. El federalismo y el centralismo son conceptos que se refieren a formas específicas de la organización y o la estructura política o administrativa de un país o estado. Por otra parte, la palabra secesionismo se refiere a una actitud política que acepta y promueve la secesión o separación del Estado. Es decir, en este sentido no son equivalentes, aunque las tres terminan con ismo, no es equivalente, ¿sí? Son conceptos diferentes. Uno es una actitud o una posición política, los otros son formas de organización política y administrativa. Como ya hablé ahí de Estado, voy a hablar de que el Estado es un concepto político y administrativo. La teoría del Estado, la teoría comúnmente aceptada sobre el Estado, es que tiene 4 elementos: un territorio, una población, un sistema de leyes y un gobierno. Muchas veces, yo lo he visto aquí con mis colegas economistas que no han estudiado Derecho, consideran que el Estado y el gobierno son lo mismo. No es cierto. El gobierno es una parte del Estado, el Estado es algo completamente diferente. El Estado no es el gobierno. Entonces, cuando hablamos de propiedad estatal, no estamos hablando de propiedad del gobierno, estamos hablando de propiedad del Estado. Claro, en un momento dado se puede confundir gobierno y Estado, porque el gobierno es el que maneja, el que dirige, el que en un momento dado se puede aprovechar del Estado. Pero tampoco podemos hablar de que el gobierno es, sino que quizá tendríamos que irnos a cosas más concretas y decir, por ejemplo, la burocracia. México. En México existen todavía algunas de las principales empresas que son estatales, son del Estado. Bueno, esto parecería que la gente diría, es una empresa del gobierno. No, no es una empresa del gobierno, es una empresa del Estado. ¿Quién la maneja? ¿La maneja el gobierno? No, no la maneja el gobierno. La maneja la administración pública, que está compuesta por la burocracia. Es decir, en cierta forma, Pemex, que es una de estas empresas estatales, Comisión Federal de Electricidad, que es otra empresa estatal, son de hecho las empresas más grandes de México, son manejadas por la burocracia, que es parte o que es la que maneja la administración pública o conforma la administración pública, que es a su vez una parte del gobierno, que es una parte del Estado. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de que Pemex o Comisión Federal de Electricidad es una empresa estatal, estamos diciendo que es una empresa del Estado, es decir, de esta entidad jurídica política que representa o que tiene poder, jurisdicción sobre un territorio, una población, y que está basado en unas leyes, y que la administra o la dirige lo que llamamos gobierno. Entonces, yo creo que hay que ser muy cuidadosos con estos términos.
Para los abogados no es nada nuevo lo que yo estoy diciendo. Ahora, el Estado Nacional, porque de alguna manera nos encontramos con que cuando hablamos de, es decir, yo mencioné un país o un territorio o un Estado, cuando hablamos ahora de estados, nos encontramos que la mayor parte de los estados son estados nacionales, es decir, o estados-nación. Esto es muy diferente porque hay distintos tipos de estado. Por ejemplo, en la época moderna hemos encontrado por lo menos dos tipos de estado. La época moderna, es decir, podemos pensar, viene desde el fin de la Edad Media. Es decir, cuando hacemos periodos, podemos considerar que la Edad Moderna comienza cuando termina la Edad Media. ¿Cuándo termina la Edad Media? Probablemente el siglo XIV, el siglo XV. Bueno, a partir del siglo XIV, siglo XV, nos encontramos con que ha habido por lo menos dos tipos de estados. Estados dinásticos y estados nacionales. Son bien diferentes ambos. El Estado Nacional es un invento relativamente moderno. Es un invento que probablemente surge a partir de la Revolución Francesa, 1789, porque antes de la Revolución Francesa no existían estados nacionales, existían estados dinásticos. ¿Qué significa eso? Los estados dinásticos era una organización político-jurídica, ya había dicho esto del Estado, que le pertenecía a una familia o dinastía. Es decir, por ejemplo, Francia, antes de la Revolución Francesa, era un estado dinástico, era un estado que pertenecía o que era regido por la familia Borbón. En Inglaterra, el estado era también un estado dinástico y, por ejemplo, estaba regido en esa época, 1700, el siglo XVIII, por la familia Estuardo. Entonces, la familia Estuardo y la familia Orange que se unió a los Estuardo. Entonces nos encontramos con que el Estado-Nación es un invento que surge básicamente a partir de la Revolución Francesa, que se multiplica y adquiere fuerza durante el siglo XIX y que durante el siglo XX, digamos, alcanza su mayor florecimiento. Por ejemplo, hasta 1950 nos encontramos con alrededor de 50 estados-nación en el mundo. En la actualidad nos encontramos casi con 200 estados-nación en el mundo. Es decir, en los últimos 50 años ha habido una explosión de estados-nación. ¿Qué son los estados-nación? Básicamente es el resultado de que cada nación está buscando tener su propio estado. Bueno, ya vimos lo que es estado, ahora tendríamos que ver lo que es una nación. El concepto de nación es un concepto sociológico, no es un concepto político, no es un concepto jurídico, no es un concepto administrativo, es un concepto sociológico. La nación no es más que, o no es menos que, un grupo humano que tiene un pasado común y probablemente un futuro común. Las naciones son, es decir, como su nombre lo indica, la nación es aquel lugar en donde yo nazco. Tiene que ver con el nacimiento. Entonces, es un concepto sociológico de un grupo de personas, un grupo humano, que tienen un pasado común y quizá tengan un futuro común. Normalmente las naciones comparten un idioma, comparten unas tradiciones culturales, comparten mitos, comparten quizá un futuro, comparten muchas veces religión. Ahora, nos encontramos con, por ejemplo, con algunas cosas extrañas. Por ejemplo, la nación francesa. La nación francesa se supondría que es un conjunto de individuos, un grupo humano, que tienen un pasado común. Pero, ¿hasta dónde llega ese pasado común? Por ejemplo, tenemos que irnos hasta los galos y Vercingetorix, este rey bárbaro al que venció Julio César pocos años antes del inicio de la era cristiana. ¿Todos los franceses descienden de los galos? No. Podemos pensar que los franceses son
aquellos que viven en el territorio de Francia? No, porque dentro del territorio de Francia, del territorio que actualmente llamamos Francia, existen grupos que son de diferentes naciones. En la actualidad, por ejemplo, tenemos en Francia muchísimos, es decir, alrededor de 8 o 10% de la población que son musulmanes. Son gente que ha venido de los países del norte de África, básicamente. Y que entonces tendrían mucho más en común con los árabes o con los bereberes que con los franceses. Incluso son diferentes, vamos a decir, físicamente. Pero no solamente son ese 8 o 10% de musulmanes que provienen del norte de África, sino que nos encontramos que en Francia existe, por ejemplo, la nación de donde, vamos a decir, vienen mis antepasados, que es Alsacia, los alsacianos. Los alsacianos no son franceses en el sentido estricto, son más bien alemanes, si es que queremos ponerles un nombre, alemanes. Tampoco son alemanes, porque Alemania es un concepto moderno. Pero entonces los alsacianos están ahí, que tienen sus propias tradiciones, su propio vestido típico, su propia comida, su propio idioma, que no es el francés, es el alsaciano. Y nos encontramos dentro de Francia también los bretones. Los bretones tampoco son franceses estrictamente. Son franceses porque tienen un pasaporte francés, pero culturalmente es una nación diferente. Nos encontramos los corsos también, los de Córcega, Napoleón. Ellos son mucho más italianos que franceses y sin embargo son franceses. Es decir, dentro de un Estado-nación, Francia, pueden existir distintas naciones. En el caso de Francia, alsacianos, corsos, bretones, provenzales, etc. Y franceses, que serían los de la isla de Francia estrictamente. Bueno, el caso de México. En México, por otro lado, existe algo que le llamarían la nación mexicana. ¿En qué constituye la nación mexicana? ¿Cómo se constituye? Bueno, básicamente la nación mexicana, de alguna manera el mito fundacional de la nación mexicana es, por un lado, aquella historia cuando llegan los aztecas al centro del Valle de México y se encuentran un águila devorando una serpiente sobre un nopal en medio de un lago. Y entonces ahí se forma lo que va a ser el mito azteca, el mito, uno de los mitos fundacionales de México. Pero por otro lado, ese es el mito de los aztecas, no es el mito mexicano. El mito mexicano realmente no se puede hablar, o la nación mexicana no se conforma sino hasta que llegan los españoles en 1519, que en 1521 conquistan, empiezan la conquista de todo el territorio que ahora constituye México, y empieza a darse la mezcla entre los españoles invasores y los indígenas que vivían ahí en ese territorio. Y entonces el mito fundacional de México no solamente es el águila y la serpiente que aparece en la bandera mexicana, sino que es la Virgen de Guadalupe, una mujer que es mestiza, mezcla de español e indio por el color, que está embarazada, que es una virgen, pero está embarazada, y entonces ahí comienza quizá el mito fundacional de México. Entonces, podemos hablar de que la nación mexicana es una nación que tiene alrededor de 500 años de existencia. Esa no es mucho más vieja que eso. Los aztecas no es la nación mexicana, los chichimecas, los tlaxcaltecas, los zapotecas, los mayas no son la nación mexicana. La nación mexicana es esta mezcla entre indios y españoles. Ahora, la nación mexicana en este momento, por ejemplo, tiene cosa de 120 millones de miembros. Pero la nación mexicana vive por lo menos en dos estados: el Estado mexicano o la Federación Mexicana o los Estados Unidos mexicanos, como es el nombre correcto, el nombre oficial, y ahí viven 100 millones de mexicanos, en los Estados Unidos mexicanos. Y en los Estados Unidos de América o de Norteamérica viven 20 millones de mexicanos. O sea, la nación mexicana está dentro de dos estados. O podríamos pensar quizá de muchos más estados, porque la Federación Americana y la Federación Mexicana no es un estado, sino son muchos estados. 32 en el caso de México, 50 en el caso de Estados Unidos. Entonces nos encontramos con que hay que tener muy claro que
una cosa es el Estado y otra es la nación. ¿Qué es el federalismo? El federalismo es un concepto político administrativo. Y entonces es un tipo de organización por medio del cual varios estados, es decir, el Estado como esta entidad jurídica política que tiene un territorio, una población, un gobierno y unas leyes, se establecen una determinada unión política y administrativa con el fin de obtener algunas ventajas que por sí mismos no obtendrían. Por ejemplo, el surgimiento de la Federación estadounidense o de la Federación norteamericana o de lo que ahora son los Estados Unidos de América. ¿A qué se debió? Si vemos un poco la historia de lo que se va a constituir la nación estadounidense, vemos que eran originalmente 13 colonias inglesas, cada una con su propio gobierno, con su propio territorio, con sus propias leyes y su propia población. En 1776 deciden separarse de Inglaterra y entonces viene la guerra de independencia, rompen con Inglaterra. Después de una guerra relativamente corta, porque si vemos la independencia de México es una guerra mucho más larga, después de una guerra relativamente corta, Inglaterra y los países europeos, básicamente Holanda y Francia, reconocen a los Estados Unidos como entes soberanos. Y entonces nos encontramos con que de repente el mundo ahora tenía 13 estados nuevos. Tenía a Nueva York como un estado soberano, tenía a Virginia como un estado soberano, a las Carolinas como estados soberanos, etcétera, etcétera. Las 13 colonias originales se convirtieron en 3 estados por el Tratado de París. En París se firma la paz y en París reconocen que cada una de esas colonias es un estado. Bueno, pero esos estados, de alguna manera, piensan los integrantes de esos estados, los gobiernos de esos estados, las oligarquías de esos estados, piensan que por sí mismos son muy vulnerables, porque son chiquitos, son pobres. Entonces deciden hacer una unión. Todos ustedes saben que la primera unión de los 13 estados norteamericanos va a ser una confederación. Posteriormente, es decir, la confederación no funcionó bien y después, estamos hablando de 1787, establecen un nuevo pacto de unión que va a ser la federación. En la antigüedad clásica existieron algunos tipos de federaciones y de confederaciones. Todavía, por ejemplo, en la actualidad se habla de la Confederación Helvética, Suiza. Todavía, por ejemplo, hace 20 años existía una confederación que se llamaba la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Era una confederación donde intervenía una federación, la Federación Rusa, y varios estados que estaban confederados. La federación y la confederación se parecen mucho, sin embargo hay diferencias importantes. En la antigüedad clásica, los griegos varias veces lograron constituir algún tipo de federación. En aquella época no había lo que ahora son estados modernos, sino que había las polis o las civitas, que eran ciudades-estado. Ahora, el federalismo y las uniones personales. Esto yo creo que nos está acercando al tema nuestro y al tema que a nosotros nos importa, que es América Latina, o que a mí me importa, que es América Latina y México. Por ejemplo, nos encontramos que los Estados Unidos es una federación. Básicamente esos 3 estados deciden hacer un pacto federal. Pero, sin embargo, nos encontramos con que había otro tipo de uniones, las uniones personales. Nos encontramos, por ejemplo, que España es un caso de unión personal, no de una federación. ¿Cómo fue eso? Hay que recordar que en la península ibérica, durante la Edad Media, existieron diversos reinos. Estaba el reino de Castilla, el reino de León, el reino de Aragón, el reino de Valencia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en el sistema feudal había muchos reinos. En toda Europa había muchos reinos. Pequeñas entidades gobernadas por alguien que se llamaba rey o príncipe. Bueno, en España, allá por mediados del siglo XV, un rey, Fernando,
se casa con una reina de otro estado, Isabel. Entonces Fernando de Aragón y León, Isabel de Castilla, se casan. Y Isabel sigue siendo reina de Castilla, Fernando sigue siendo rey de Aragón. Pero ellos producen hijos. Y ahora los hijos, por el sistema hereditario, van a recibir como herencia ambos reinos, o los distintos reinos que eran propiedad de sus padres. Y entonces ahí nos encontramos ya una unión personal. Nos encontramos que a partir de Fernando e Isabel vamos a tener que hay una persona que es al mismo tiempo rey de Castilla, rey de Aragón, rey de León, rey de Granada, rey de Valencia, etcétera, etcétera. Es decir, tiene muchas coronas. No tiene una sola corona, sino tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, etcétera. Bueno, esa es una unión personal, porque Castilla seguía teniendo sus propias leyes, su propia organización política administrativa, seguía teniendo sus propios fueros, seguía teniendo su propio territorio, su propia población, su propia lengua, el castellano. Los aragoneses seguían teniendo exactamente lo mismo. Entonces ahí nos encontramos una unión personal. Y no es nada más España, es el caso, por ejemplo, de Inglaterra. Es decir, o de lo que ahora llamamos Gran Bretaña. Gran Bretaña, como ustedes saben, está compuesta por lo menos por 3 unidades político-administrativas: Gales, Inglaterra y Escocia. Bueno, a finales del siglo XVI, en Inglaterra se da esa unión personal. Jacobo I es rey de Escocia y llega a ser rey de Inglaterra. Y a partir de ese momento nos encontramos con que ambas coronas, Escocia e Inglaterra, se consolidan en una sola persona. Después viene la adquisición de Irlanda. Y entonces nos encontramos que, por ejemplo, el título de la reina actual en Inglaterra es reina de Inglaterra, de Escocia, reina de la Gran Bretaña y reina de Irlanda. Ahora, nos encontramos con que Inglaterra además adquirió Canadá y Australia, y entonces es también reina de Canadá y de Australia. Nos encontramos que es reina del Commonwealth, del bien común, o de la unión de todas estas excolonias británicas. Esa es la unión personal. Entonces tenemos la federación y las uniones personales. Los estados que se unen bajo el régimen confederal mantienen su soberanía interna y externa, mientras que los que se unen por un pacto federal solo mantienen su soberanía interna. ¿Qué significa la soberanía? La soberanía puede considerarse en lo interno como el hecho de que no hay dentro de ese territorio ningún poder superior al del soberano. Y en lo externo, la soberanía significa que todos los soberanos son exactamente iguales. Entonces, por ejemplo, decíamos en la federación, cuando los estados establecen un pacto federal, ceden su soberanía externa, pero no ceden su soberanía interior. Cuando existe un sistema confederal, no ceden ni la soberanía externa ni la soberanía interior, sino que mantienen ambas. Por otro lado, el centralismo y el Estado unitario. Otra vez, aquí tenemos que definir los conceptos. El centralismo es la condición en la que las decisiones políticas o administrativas se toman desde un centro. El centralismo es un concepto político. Mientras que el Estado unitario es aquel Estado en el que solo existe algún tipo de descentralización o desconcentración administrativa. Es decir, un Estado unitario significa que es un Estado. Puede tener algunos mecanismos de descentralización o de desconcentración administrativa, pero no política. La descentralización y la desconcentración son 2 formas de organización administrativa. En derecho administrativo se define perfectamente qué es una cosa y qué es la otra. México, por ejemplo, existen organismos descentralizados y organismos desconcentrados. No voy a meterme en cuáles son las diferencias de estos, porque es de alguna manera ya una cuestión mucho más técnica para los abogados. Ahora, la secesión.
que es el tercer término que me piden a mí que platique sobre él, y es el acto de separar una parte del todo. La secesión significa separar. Ahora, aquí vienen los temas que me parecen verdaderamente importantes. ¿Existe el derecho de secesión? Por ejemplo, cuando yo estaba estudiando Derecho, se planteaba, por ejemplo, ¿existe el derecho a la revolución? ¿De dónde provendrían estos derechos? ¿El derecho a la secesión o el derecho a la revolución? ¿Cuál podría ser el origen de eso? Y entonces, aquí hay una enorme controversia. Por ejemplo, en los Estados Unidos, allá por el año 1860, llega Abraham Lincoln a la presidencia de los Estados Unidos, y en esa época existe, bueno, desde mucho tiempo antes, está el tema de los estados esclavistas y los estados antiesclavistas. Algunos estados de la Unión Americana permitían la esclavitud y otros la prohibían. Hubo toda una serie de discusiones filosóficas, morales, políticas, en donde finalmente se llega a una especie de acuerdo, le llaman el compromiso, en donde cualquier nuevo estado que fuera admitido a la Unión, a los Estados Unidos, si estaba arriba de un cierto paralelo, debería ser antiesclavista. Y si estaba abajo de ese paralelo, sería esclavista. De esa manera, un poco, porque el tema era, bueno, ¿cómo podemos lograr un equilibrio entre aquellos que piensan que la libertad debe ser para todos y aquellos que piensan que la libertad nada más debe ser para los libres, para los ciudadanos libres y no para los negros que eran los esclavos? Y esto tenía repercusiones políticas, económicas, legales, muy importantes. Total, después de toda una discusión y de toda una serie de, problemas que se presentan en los periódicos, que se presentan en las votaciones, que se presentan en el Congreso, se llega a ese compromiso donde debajo de cierto paralelo los estados podrían ser esclavistas, arriba de cierto paralelo no podían ser esclavistas. Bueno, llega Abraham Lincoln, un miembro del Partido Republicano, y de alguna manera empiezan los problemas políticos. Abraham Lincoln, en un momento dado, se enemista con algunos de los grupos esclavistas, aunque el tema nunca fue, o por lo menos al principio nunca fue el tema de la esclavitud, de la separación o la secesión por temas de esclavitud. Sin embargo, los estados del sur deciden separarse de la Federación estadounidense, de la Federación norteamericana. Y van a provocar, o con esto se va a provocar, la guerra civil, una guerra civil que va a costar alrededor de 500,000 de muertos, 500,000 muertos por ambas partes, y que al final de cuentas establece un principio de hecho, no de derecho, de que los Estados Unidos no aceptan la secesión. En los Estados Unidos, a partir de la Guerra Civil de 1862 en adelante, no se permite la secesión. Pero ¿está basado eso en algún argumento legal o es simplemente un argumento de hecho? Porque el problema es si existe el derecho de secesión o no. Por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, vemos que la federación es resultado de un pacto entre estados soberanos. En el Tratado de París se reconoce que cada una de las 13 excolonias es ahora un estado soberano. Y es evidente que cada uno de los estados puede convenir en los términos y condiciones en que se da ese particular acuerdo federal. Es un contrato entre estados soberanos, es decir, entre estados iguales, y entonces deciden hacer un contrato, el pacto federal. Ahora, el acuerdo federal entre los estados es el primer origen de la constitución de la federación. Las 13 colonias deciden unirse en una federación y entonces
escriben ese pacto en un documento constitucional que ahora conocemos como la Constitución de los Estados Unidos de América, que tiene unos cuantos artículos y tiene 27 enmiendas, de las cuales las 10 primeras son prácticamente simultáneas con la Constitución del Pacto. Y en esa Constitución escrita y promulgada se plantean exactamente qué es lo que ceden y qué es lo que no ceden cada uno de los estados. La Constitución americana, la Constitución de los Estados Unidos de América, plantea con toda claridad que al gobierno o a la federación, al gobierno federal o a la federación, se le ceden ciertas facultades específicas. Las facultades que no se le ceden específicamente al gobierno federal o a la federación se consideran reservadas a los estados o al pueblo. Entonces habría que pensar lo siguiente: en la Constitución norteamericana, ¿existe o no la cesión del derecho de secesión? Es decir, los estados acordaron que era un pacto indivisible, que la federación era indivisible o no. Si en la Constitución americana encontramos que en ese pacto que hicieron los 3 estados originales planteaba que una vez que se federaban, la federación era indivisible, entonces es claro que los estados no tienen derecho a separarse. Por otro lado, si no lo plantearon específicamente, entonces podríamos argumentar que ellos conservan el derecho de separarse. Este es un tema que habría que analizar con todo cuidado. ¿Tienen o no el derecho a separarse? ¿Dieron a la federación es decir, su acuerdo de integrarse en una unión indisoluble o no? El derecho a la secesión debe estar declarado explícitamente en la Constitución Federal. Si pensamos en el principio de legalidad, el principio de legalidad que plantea precisamente que los gobiernos solamente pueden ejercer o pueden actuar si es que tienen una facultad expresa. Sin facultad expresa, los gobiernos no pueden actuar. Lo ponen los abogados como diciendo: los individuos pueden actuar en todo lo que no está prohibido, mientras que el gobierno solamente puede actuar en aquello que explícitamente le está permitido. Esta es la teoría constitucional de las facultades expresas. La Constitución americana reconoce este principio. El gobierno federal solo puede actuar en aquello que expresamente está facultado. Ahora, la secesión habría que entenderla en el contexto particular. Y esto es, las distintas formas de organización política y administrativa deben ser entendidas en su propio contexto. Toda forma de organización política y administrativa produce ciertas ventajas y desventajas. No hay un sistema óptimo que podamos nosotros inventar. Todos los sistemas de organización tienen ventajas y desventajas. Y entonces la federación y los estados unitarios surgen en condiciones específicas. En el caso de los Estados Unidos, la federación surge porque estando de alguna manera siendo estados pequeños, nuevos, pobres, sin un ejército, estaban en condiciones de que algunos otros estados más grandes, más bien organizados, más ricos, pudieran atacarlos y destruirlos. Entonces, básicamente nos encontramos con que la Unión, la Federación Norteamericana, se hace con el fin de lograr un estado más fuerte que pueda defender a todos, que pueda dar seguridad a todos los estados integrantes. Esto va a tener un costo, porque en la federación nos vamos a encontrar por lo menos con dos niveles de gobierno. Tenemos, es decir, en un estado unitario solamente hay un gobierno. En un estado federal hay 2 niveles de gobierno: el gobierno estatal, el gobierno del estado y el gobierno federal. Y esto significa más gobierno. Ahora, en la época moderna, ya lo había dicho, el federalismo aparece o bien como resultado de la unión personal de varios estados,
o como el caso de los reinos ibéricos o de la Gran Bretaña al comienzo de la época moderna, o bien como una libre decisión de conveniencia de varios estados, la Federación Norteamericana. Otras uniones. Aquí es donde a mí me parece más interesante el tema, y es, las federaciones iberoamericanas tienen origen distinto a la Federación Norteamericana o a las uniones personales. En México, por ejemplo, México es una federación, Argentina es una federación, Venezuela es una federación, existió la Federación Centroamericana y existió ya por principios, es decir, en los años 20 del siglo pasado, el proyecto anfictiónico de Panamá, o de Bolívar o de Lucas Alamán. Es decir, existieron estos intentos de generar una gran federación iberoamericana. Al principio del siglo XIX, Iberoamérica estaba conformada por un enorme territorio portugués, lo que ahora es Brasil, 4 virreinatos dependientes de la corona española y varias capitanías generales. Los virreinatos, estos 4 fueron la Nueva España, la Nueva Granada, el Perú y La Plata. Y por otro lado existieron varias capitanías generales. Estaba la Capitanía General de Chile, la Capitanía General de Guatemala, la Capitanía General de Yucatán, etc. El sistema, digamos, de dominación o de, le voy a llamar colonia, aunque no es el término correcto, es del dominio español en América, era un sistema bastante complejo, muy complejo, donde había toda una serie de niveles, estructuras, formas de organización que no eran franceses. Es decir, porque aquí nos vamos a encontrar con algo que creo que es muy interesante. Desde el siglo XVI hasta finales del siglo XVII, en España gobierna la familia de los Austria o la familia Habsburgo, y por problemas de falta de sucesor del último rey Habsburgo, del último rey de los Austrias, Carlos II, la corona pasa a la familia de los Borbones. Y entonces llega un francés y miembros de la familia francesa llegan a España a gobernar. Ahora, España y Francia tenían probablemente culturas muy diferentes. La estructura española era una estructura que se había venido configurando de una manera tradicional. Podemos pensar quizá en un orden espontáneo, hayekiano, de tal manera que era bastante compleja, bastante poco racional, si es que lo comparamos con el sistema francés, mientras que el sistema francés, o el sistema político francés y el sistema administrativo francés era sumamente racional. Los franceses, quizá desde Descartes, habían planteado que todo tenía que ser claro, que todo tenía que ser evidente, y que básicamente el hombre podía, con su razón, llegar a hacer cosas maravillosas. Entonces, cuando llega la dinastía borbónica a España, ellos dicen, esto es un desastre, la organización político-administrativa española es un desastre, es decir, no sabemos, es decir, porque había toda una serie de superposiciones de las circunscripciones y no se sabía exactamente cuál era el organigrama español, etcétera. Entonces ellos deciden transformar eso. Carlos III, a mediados del siglo XVIII, hace una revolución en España y en América. Y entonces transforma aquello que había en algo muy diferente, en algo tipo francés. Ahora, las posesiones españolas, ¿eran colonias o reinos? Las 13 colonias americanas pertenecientes a Inglaterra eran colonias. Las colonias francesas que había en las islas del Caribe eran colonias. Las colonias que había, por ejemplo, en África, eran colonias. Pero México, el Perú, La Plata, la Nueva Granada, ¿eran colonias o eran otra cosa? Si pensamos en el origen,
si pensamos en el origen de la dominación española en el siglo XVI, de la dominación española de América en el siglo XVI, vemos que la estructura era básicamente de reinos, reinos asociados. Recordemos que en España la unión era una unión personal, Castilla, León, Aragón, Valencia, Granada, etcétera, etcétera. Bueno, simplemente al llegar aquí a América los conquistadores españoles crean el reino de la Nueva España, crean los distintos reinos, y entonces el rey de España, el individuo que era soberano en España, o que era soberano de las Españas para ser más estricto, se pone una nueva corona, una tercera, una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta corona, porque nunca nos vamos a encontrar con que las decisiones políticas y administrativas en los territorios españoles de América eran tomados de una manera central. No había un centralismo, porque cada uno de los reinos tenía sus propias leyes. Había leyes para el reino de la Nueva España, había leyes para el reino del Perú, etcétera, etcétera. Entonces nos encontramos con que no eran colonias, sino eran reinos asociados a la corona española o a las coronas españolas. Es decir, México, Perú, nunca dependieron de España, dependían del soberano que estaba en España, pero no de España. Esta es una diferencia muy importante. Eran reinos asociados. Ahora, cuando llegan los Borbones, ellos dicen, este sistema no me gusta. Nosotros vamos a transformar la América española en colonias españolas. Y entonces viene esa revolución del mediados del siglo XVIII. Sin embargo, y esto es muy importante, en enero de 1809, estamos ya hablando de cuando llegó Napoleón a España, invadió España, el rey Carlos IV abdicó a favor de Fernando VII, de su hijo Fernando, que se llamó Fernando VII, y posteriormente Fernando abdicó a favor de Napoleón, y Napoleón le dio la corona a su hermano Pepe Botella, José Bonaparte. Bueno, los españoles no les gusta nada esto, y entonces los españoles empiezan una guerra contra el invasor. Una guerra de guerrillas. De hecho, la palabra guerrilla surge de ahí, de España, en 1808. Pero la guerra de guerrillas no es suficiente. Tienen que organizarse políticamente. Y entonces se establecen juntas provinciales o juntas nacionales en España. Y nos encontramos con la Junta de Asturias, la Junta de Sevilla, que van de alguna manera tratando de organizar políticamente la resistencia contra el invasor, contra Napoleón, contra el gobierno ilegítimo de Pepe Botella. Ahora, en 1809, la Junta de Sevilla lanza un decreto diciendo que siguiendo la tradición política española y que de alguna manera repitió en el siglo XVIII el conde de Florida Blanca, las posesiones españolas en América no son colonias, sino son reinos independientes, reinos asociados, y que por lo tanto, ahora que España, o las Españas, vuelvo a insistir, está siendo invadida por Napoleón, los reinos americanos tienen también derecho y obligación de defender la soberanía del rey legítimo, y por lo tanto, cuando se está organizando la resistencia política, deben tener representantes los reinos americanos. Y entonces, a partir de este decreto, les piden a los reinos americanos que manden diputados a las cortes españolas para ahí poder representar los intereses de estos reinos. Es decir, la América española no era una colonia, sino eran reinos asociados. Ahora, ¿a dónde va esto? La Nueva España, por ejemplo, estuvo constituida por distintos reinos. El virreinato de la Nueva España estaba constituido por distintos reinos. El reino de México, el reino de la Nueva Vizcaya, el reino de la Nueva Galicia, el reino del Nuevo Santander y el reino del Nuevo León. Y además de esto tenía dos capitanías generales, la Capitanía General de Guatemala y la Capitanía General de Yucatán. Es decir, nos encontramos con que entonces cada uno de estos reinos, el reino de México, el reino de la Nueva Vizcaya, de la Nueva Galicia, del Nuevo León o del Nuevo Santander,
tenían derecho a mandar diputados a las cortes españolas para organizar políticamente la resistencia contra Napoleón. ¿A qué se debió esto? La tradición española de la Escuela de Salamanca, que aquí ustedes a la entrada vieron ahí a los personajes que forman la Escuela de Salamanca, ¿sí? La Escuela de Salamanca y la tradición española plantean que la soberanía reside en los pueblos. Y al haber la vacatio regis, al no haber rey legítimo en España, por la abdicación de Carlos IV y de Fernando VII, entonces se produce la vacatio regis. En ese momento la soberanía retorna a los pueblos. Los pueblos son los soberanos originales según la tradición española, la tradición medieval española, que se desarrolla y que los de la Escuela de Salamanca desarrollan de una manera muy consistente. ¿Quiénes son los pueblos? Los pueblos son esas comunidades organizadas. Este es un concepto que a mí me parece sumamente importante, porque aquí es donde vamos a encontrar el principio de la desgracia latinoamericana. Los pueblos organizados son los ayuntamientos, es decir, es una comunidad que forman una ciudad, y esa ciudad está organizada y está representada por un gobierno que es el gobierno del ayuntamiento. La ciudad no es una masa de individuos, el pueblo no es una masa de individuos, sino es un pueblo organizado, estamental, existen estamentos, existen autoridades, existen leyes, no es una masa de individuos. En cambio, nos encontramos con que algunos años antes, en el siglo XVIII, un pensador francés o franco-suizo o franco-saboyano, Rousseau, nos habla del pueblo, que es muy diferente a los pueblos. Y aquí es donde empieza a haber una confusión política que creo que es muy dañina para América Latina, para la América española. ¿La soberanía está en los pueblos o está en el pueblo? Son dos cosas muy diferentes. Nos encontramos entonces con que en esa época, principios del siglo XIX, hay básicamente tres modelos que podríamos utilizar. El modelo norteamericano, el modelo francés, básicamente Rousseau, y el modelo salmantino o el modelo tradicional español. ¿Qué van a hacer aquí los iberoamericanos una vez que se da todo este conflicto en España y que después se traslada a la América española? Los estados en el siglo XIX. Bueno, ¿por qué, por ejemplo, nos encontramos con que en el siglo XIX comienza a haber una proliferación de estados y una consolidación de estados? Por ejemplo, si nosotros vemos el número de estados que existían en 1800 o 1810 en el mundo, era un número relativamente pequeño de estados. Nos encontramos los estados tradicionales que existían en Europa: España, Portugal, Francia, Polonia, Rusia. Básicamente nos encontramos esos como estados. No hay más estados en el mundo, es decir, estamos hablando de 10 estados quizá: Inglaterra, Francia, España, Portugal, Polonia, Rusia, Suecia. Nos encontramos cosas como Austria-Hungría, es decir, el imperio que es el Sacro Imperio Romano Germánico, que termina en 1806 y que después se transforma en el Imperio Austrohúngaro. Sí, pero ahí nos encontramos una cosa muy, muy extraña. Es decir, nos encontramos esta superestructura que fue el imperio que se estableció a partir de Carlomagno en el año 800, que forma, digamos, forma una de las dos cabezas de la República Cristiana. Dentro de la República Cristiana no existían estados, existía el imperio y la iglesia. Los dos, el papa de un lado, el emperador del otro, formaban la cabeza del sistema político administrativo de la Edad Media.
Y entonces pero nos encontramos solamente que los estados surgen alrededor del siglo XIV, siglo XV, y los primeros 4 estados que surgen son España, Inglaterra, Francia y Polonia-Lituania. Son los primeros estados que surgen en la historia. Esos son los primeros estados modernos. Bueno, nos encontramos entonces que, por ejemplo, en el siglo XIX, nos encontramos con que en el territorio de Alemania van a existir cientos de pequeños estructuras políticas, administrativas. Es decir, algunos se llamaban reyes, otros se llamaban príncipes, otros se llamaban duques, otros se llamaban condes, etcétera, etcétera. Es decir, en Italia, otra vez, nos encontramos cientos de unidades políticas administrativas. El Imperio Austrohúngaro. Bueno, dentro del Imperio Austrohúngaro nos vamos a encontrar, es que es lo que queda del Sacro Imperio Romano Germánico, nos vamos a encontrar con que existen toda una serie de naciones. Existen polacos, existen bohemios, existen húngaros, existen búlgaros, existen austriacos, existen italianos, etcétera, etcétera. Es decir, eso no es un Estado moderno, es lo que quedó del Sacro Imperio Romano Germánico. Bueno, pero ¿a qué se debe que en el siglo XIX se empiezan a consolidar los estados? Porque de todos esos cientos de estaditos, es decir, yo no les quiero llamar estados, quizá los podríamos llamar estados a Brandenburgo o a Baviera o a Nápoles, quizá les podríamos llamar estados. Bueno, de todas esas miles o cientos de formas políticas administrativas, se consolida en 1870 Alemania, se consolida en 1870 Italia, y entonces nos encontramos que empiezan a surgir nuevos estados. Bueno, pero lo que es verdaderamente maravilloso es que ya, por ejemplo, para 1800, de repente viene la explosión latinoamericana de estados. De repente se crean 15 o 20 estados en la América española. ¿Sí? Es decir, México, Guatemala, es decir, la Federación Centroamericana, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, de ser 4 virreinatos y 3 capitanías generales, ahora tenemos 20 estados. En el siglo XIX, los estados, es decir, la gran explosión se da en América. Es decir, los Estados Unidos primero, en 1787 o 1776, y después en las colonias o en las posesiones, más bien, españolas. Y entonces, de repente, de ser 10 estados en el mundo, ahora tenemos 30 estados, 20 latinoamericanos, 20 americanos. Es decir, es verdaderamente impresionante. Y solamente los estados europeos vienen mucho más tarde. Italia, Alemania, Yugoslavia, todos estos vienen posteriormente a la explosión latinoamericana. Ahora, ¿a qué se debió esa consolidación? ¿Por qué los alemanes, por qué los italianos, que no eran italianos ni eran alemanes, forman el Estado alemán, el Estado italiano? ¿Por qué después se forma el Estado húngaro, el Estado austriaco, etcétera, etcétera? Yo creo que aquí tenemos que entenderlo en términos de lo que Louis Mumford nos habla de la paleotecnia. La revolución industrial, que comienza a mediados del siglo XVIII, ¿sí?, está basada, básicamente, como dicen, en el carbón y en el acero. El carbón para producir energía mediante las máquinas de vapor, el acero como el material. Louis Mumford tiene una teoría estupenda sobre los avances tecnológicos. Él tiene 3 complejos, él menciona 3 complejos: el complejo eotécnico, el complejo paleotécnico y el complejo neotécnico. El siglo XIX es parte del complejo paleotécnico, que significa básicamente esa tecnología basada en el vapor, generado por el carbón y el acero. Esta tecnología paleotécnica requiere la consolidación de unidades grandes. Aparecen las fábricas y aparecen las naciones, estados. Es algo muy interesante, porque de alguna manera el surgimiento de los estados-nación tiene que ver con ese sentimiento nacionalista y, por otro lado, con la necesidad de formar organizaciones políticas administrativas grandes. Y es cuando se viene consolidando Alemania, Italia y los demás estados del mundo.
En esa época, la época paleotécnica, encontramos que la federación, es decir, el tamaño es una cosa importante y por lo tanto la federación de estados es una solución conveniente. El siglo XIX también es el siglo del comienzo del nacionalismo y la formación de estados nacionales. El siglo XX continúa esa tendencia. ¿A qué se debe el nacionalismo? ¿A qué se debe que haya surgido en esa época, finales del XVIII y el XIX sobre todo, el nacionalismo? Son cuestiones que quizá valdría la pena explorar con profundidad, pero creo que se puede fácilmente relacionar el nacionalismo con el romanticismo. Nos encontramos con esta idea de la sangre, de la unidad y el origen ancestral. Nos encontramos con la idea de que ahora la nación se convierte en un sujeto y la nación es alguien concreto y la nación por lo tanto debe ser independiente, debe ser un sujeto de la historia y en ese sentido el representante de la nación es el Estado. Y entonces el siglo XX nos va a mostrar es decir, la continuación de esa explosión de estados-nación. Cada nación quiere su propio Estado. Nos encontramos, y claro, esto es un proceso muy diferente al que pasó en América Latina o en América Hispana. Por ejemplo, la Federación Centroamericana. La Federación Centroamericana era lo que correspondía a la Capitanía General de de Guatemala, perdón. Pero en Guatemala, en esa Capitanía General de Guatemala, había distintos pueblos. Estaba el pueblo de Guatemala, estaba el pueblo de Antigua, donde estamos ahorita, estaba el pueblo de Quetzaltenango, estaba el pueblo de El Salvador, estaba el pueblo de León y de Granada, estaban los distintos pueblos. Y cada uno de esos pueblos, por razones absolutamente egoístas y con una falta de visión terrible, deciden que ellos no quieren pertenecer a la Federación Centroamericana y se disgregan y se convierten en unos cuantos paisitos que en aquella época y durante todo el siglo XIX y el XX no son viables. Estos países no son viables porque son chiquititos, pobres, no tienen recursos, etcétera, etcétera. Es decir, pero las oligarquías de Guatemala, las oligarquías de Granada, de León, de San José, etcétera, etcétera, decidieron que lo importante es que ellas tuvieran el poder. En México pasó lo mismo. Es decir, el virreinato de la Nueva España, un virreinato que llegaba desde la frontera de lo que ahora es Panamá hasta prácticamente Alaska, se disgregó. Y se disgregó por una razón muy parecida a la que pasó en Centroamérica. Nos encontramos, por ejemplo, con las independencias. Esto, por ejemplo, es algo que quizá vale la pena que ustedes lo consideren. La independencia de Guatemala, cuando yo llegué aquí, yo no sabía cuándo era la independencia de Guatemala. Entonces ya que he estado aquí 4 años, aprendí que la independencia de Guatemala es el 15 de septiembre de 1821. La independencia de México, dicen, el mito es que es el 16 de septiembre de 1810. Falso. Esa no es la fecha de la independencia de México. La independencia de México es el 27 de septiembre de 1821. Pero la independencia de mi tierra, de Durango, ¿sí?, que era el reino de la Nueva Vizcaya, es el 17 de septiembre de 1821. ¿A qué se debe que, por ejemplo, estas independencias centroamericanas y mexicanas hayan sido todas alrededor de septiembre de 1821? Bueno, la guerra, en México hubo un proceso de guerra, podemos decir, desde 1810 hasta 1821. Finalmente, la independencia fue resultado de un pacto político. En 1821, allá por agosto, llega el último virrey a México, un señor que se llamaba Don Juan O'Donoghue. Don Juan O'Donoghue iba a ser el virrey y capitán general de todas estas tierras, desde Panamá hasta Alaska prácticamente. Bueno, ¿y qué pasa? Don Juan O'Donoghue llega a México, en Veracruz, el puerto más importante del Golfo de México en esa época para México, llega y se da cuenta de que el país
de alguna manera no lo está recibiendo como debería recibirlo. Inmediatamente llegan a él un grupo de españoles, criollos, mestizos, y que le dicen: mire, señor virrey, nosotros estamos peleando porque queremos ser independientes. El virrey se da cuenta de que no lo favorecen las condiciones, y entonces dice: ok, si quieren ser independientes, sean independientes. Y firma un documento que se llama los Tratados de Córdoba, porque se da en Córdoba, un pueblo, una ciudad de la Sierra de México, en el camino de Veracruz a la Ciudad de México. Y entonces, a partir de ese momento, esto fue agosto de 1821, las noticias corrían a caballo, no había telégrafo, no había internet, no había teléfono en aquella época, entonces corrían a caballo. Entonces, la noticia de que el virrey O'Donoghue había concedido la independencia de México o del virreinato, ¿sí?, llega a distintos lugares en distintas épocas, pero todas más o menos en septiembre de 1821. Y entonces esta es la razón por la que casi todas las independencias de este territorio de Norteamérica son en septiembre de 1821. Otra más. Por ejemplo, si vemos las banderas, excepto creo que la de Costa Rica, todas las banderas de Centroamérica son azul, blanco y azul. Pero también es la de Argentina y también es la bandera del Uruguay, y la primera bandera mexicana también fue azul, blanco y azul. Aquí en Guatemala me cuentan la leyenda de que la bandera guatemalteca tiene que ver con el cielo y los mares y la tierra. Falso. Ese es el mito que inventaron los guatemaltecos. No es cierto. La bandera azul, blanco y azul es la bandera borbónica, la bandera de la Orden de Carlos III. ¿Sí? Y por eso todos los países latinoamericanos, casi todos los países latinoamericanos, tienen banderas azul, blanco y azul. ¿Por qué? Porque era el símbolo de la resistencia contra Napoleón y a favor del rey legítimo, que era la dinastía borbónica. ¿Ok? Entonces nos encontramos con que hay muchas leyendas al respecto. Ahora, ¿por qué el cambio? Bueno, en el siglo XIX pasó todo eso. Y entonces era bien importante ser grandotes. Paisitos chiquitos como estos, Guatemala, Honduras, El Salvador, etcétera, Costa Rica, no tienen futuro. En el siglo XIX y XX no tienen futuro. Eran países que llegaban los gringos y los invadían. Y eran países que de repente las maras los tomaban, etcétera, etcétera. Es decir, pueden imaginarse todo el desastre latinoamericano que sucedió en el siglo XIX y en el siglo XX. Y entonces tenemos invasiones, pérdidas de territorio. México perdió la mitad más grande de su territorio ante los americanos, ante los gringos, ante los estadounidenses, ¿sí? Y sobre todo perdió la mitad que ya estaba pavimentada, ¿sí? Perdió la mitad pavimentada, donde había edificios bonitos y todo. Entonces, es decir, sufrimos una desgracia terrible. ¿Por qué? Porque éramos países chiquitos que además no sabíamos y no pudimos organizarnos. Bueno, pero esas son las condiciones paleotécnicas. Esas son las condiciones de la revolución industrial, en donde el tamaño importa. ¿Sí? Pero hemos cambiado. De la mitad del siglo XX para acá, el mundo económico ha venido cambiando, la tecnología ha cambiado, y ahora estamos en lo que Mumford llamaría el complejo neotécnico. El complejo neotécnico, Mumford nos dice, está basado en la electricidad y los materiales sintéticos. La electricidad y los materiales sintéticos requieren condiciones completamente diferentes de organización a las del complejo paleotécnico basado en el carbón y el acero. Y entonces nos encontramos con que en la actualidad, por todo este tipo de cosas, de cambios tecnológicos, encontramos, por ejemplo, las ventajas de la globalización y el crecimiento importante del proceso globalizador. Las comunicaciones son fáciles,
podemos transportar la electricidad fácilmente, etcétera, etcétera, y nos encontramos entonces procesos como la globalización, la democratización, y por otro lado las experiencias secesionistas o las experiencias de países, de estados, no nación, que son muy exitosos. Nos encontramos, si vemos por ejemplo el índice de libertad económica, nos encontramos que los países pequeños, por un lado tienen más libertad y por otro lado han sido muy exitosos. Hong Kong, Singapur, Luxemburgo. Hay algunos estados grandes, es decir, estados, federaciones que han sido exitosos, los Estados Unidos, pero nos encontramos con que los estados pequeños, ahora podríamos pensar casi ciudades-estado, han sido muy exitosos. Y han sido muy exitosos porque el tamaño ahora ya no cuenta en sentido positivo, sino cuenta en sentido negativo. Un país como México, con 100 millones de habitantes, tiene una inercia, podemos llamarle una inercia social. Hace rato estaba platicando en el desayuno y decía que no es bueno usar términos físicos para procesos sociales, pero sin embargo voy a usar la palabra inercia social. Un país como México, con 100 millones de habitantes, tiene una gran inercia social, mientras que un país chico, de 2 millones, o de 1 millón, o de 13 millones como Guatemala, tienen una inercia social mucho menor. Es decir, de alguna manera, si lo que estamos viendo en el mundo actual, donde lo importante no es el tamaño, sino la rapidez para adaptarse a los cambios, los países pequeños o los estados pequeños serían más exitosos que los estados grandes. Y entonces nos encontramos como, por ejemplo, a finales del siglo XX ha habido toda una serie de procesos de secesión y que han logrado, en muchos casos, éxito. Nos encontramos, por ejemplo, los países bálticos que se separan de lo que fue la Unión Soviética y que han sido, por lo menos uno de ellos, sumamente exitoso, Estonia. Nos encontramos con los países que antes formaban Yugoslavia, que era uno de estos estados multinacionales, y que se convierten en un país exitoso, por ejemplo, Eslovenia. Encontramos Checoslovaquia, que se divide en dos, y ahora es la República Checa y la República Eslovaca. En fin, nos encontramos con que en la actualidad las condiciones hacen atractivas la secesión. ¿Existe o no existe el derecho de secesión? Eso lo podemos discutir, pero de alguna manera parecería que las condiciones actuales hacen atractiva la secesión. Muchas gracias. Javier Paz, de Bolivia, usted hace un análisis muy interesante de un motivo para buscar una secesión, que es ser más eficiente y más competitivo en el mercado global. En Bolivia estamos viviendo un proceso contradictorio un poco de un gobierno que quiere centralizar el poder, pero a la misma vez regiones que quieren lo que nosotros hemos denominado como autonomía, tomando el modelo español. ¿Cree usted posible y cree eficiente mecanismos como este que eviten la secesión, pero creen niveles de desconcentración y de descentralización del poder del Estado? Es decir, podemos lograr la eficiencia que usted habla, que lograríamos con una secesión, sin la secesión, mediante este tipo de mecanismos y este tipo de volver a los federalismos y autonomías, o es mejor la secesión para tener más autonomía del Estado? Bueno, yo creo que, por ejemplo, lo importante es, de alguna manera, que las decisiones las pueda tomar de una manera más cercana los interesados. Es decir, ese es el tema. Si se hace una secesión en el sentido de vamos a separar y a convertirnos en estados soberanos, tanto en lo interno como en lo externo, eso es una cuestión que quizá valdría la pena considerar. Sin embargo, lo importante no es solamente, o yo no creo que sea suficiente, la desconcentración o la descentralización, que son términos administrativos. No creo que sea suficiente. Creo que se necesita la autonomía política. Es decir, y en este sentido, por ejemplo, vamos a pensar
Yo no creo que un país como los Estados Unidos, voy a usar palabras que no son técnicas, yo sé que Estados Unidos no es un país, un país como los Estados Unidos, una federación como los Estados Unidos, donde realmente cada estado toma sus propias decisiones políticas dentro de un marco federal, puede subsistir. Texas es un estado muy diferente a California o a Nueva York. Entonces, hablando de esto, digamos, Estados Unidos no tendría una gran necesidad de hacer secesión, porque ya la estructura federal norteamericana le permite a cada estado tomar sus propias decisiones. Tiene una gran amplitud en la toma de decisiones, debido a que la Constitución señala precisamente que el gobierno federal solamente puede actuar en aquello que explícitamente está facultado. Y fuera de eso, todo es decisión de los estados o del pueblo, o de los pueblos. Entonces, por ejemplo, podemos pensar en que los Estados Unidos probablemente no necesitarían pasar por un movimiento secesionista para lograr. Sin embargo, existe ese tema porque un estado, por ejemplo, como Texas, es un estado enorme. Y en ese sentido, quizá valdría la pena pensar en que sería quizá más conveniente tener varios estados pequeños, es decir, lograr la secesión política y administrativa dentro de Texas, de tal manera que fueran unidades más pequeñas, más manejables, más competitivas. En el caso de Texas yo no lo veo muy importante ese tema, porque Texas es un estado básicamente libertario. En Texas prácticamente no hay ley. Es decir, la ley es la ley, digamos, municipal. Básicamente lo que llamaríamos el derecho civil y el derecho penal es básicamente lo que hay ahí. Ahí no hay una gran cantidad de leyes. Pero en cambio en California, probablemente California sí requeriría un proceso de autonomías o de secesión en un momento dado, porque California tendría un sistema mucho más pesado de leyes. Y en ese sentido, y por otro lado es un estado mucho más populoso que Texas. Bueno, no mucho más populoso, pero más populoso que Texas. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, países como los Estados Unidos probablemente no van a tener ese proceso. En cambio, tenemos países como México, y aquí anoche estuve yo platicando con uno de mis amigos, colegas mexicanos. México es un estado, es un estado federal, en sentido estricto es una federación, y entonces cada una de las 32 entidades, cada uno de los 32 estados que forman la Federación Mexicana, se supone que son independientes, en su régimen interno. Sin embargo, eso no es cierto. Por ejemplo, existen en México desde los años 70 unas tendencias centralizadoras muy fuertes, que en cierta forma ha venido en un proceso de flujo y reflujo, sobre todo a partir del año 2000, en donde el PRI perdió el control de la presidencia de la República. Pero nos encontramos, por ejemplo, que en la actualidad se están proponiendo homologar los códigos penales, homologar los códigos civiles, cosa que debería ser absolutamente local. Claro, en México se está viviendo el problema del narcotráfico, del crimen organizado, etcétera, etcétera, y entonces dicen, queremos que todas las leyes de los estados sean homólogas para castigar de una manera adecuada a estos criminales organizados. Pero eso es, de alguna manera, disminuir el federalismo. Ahora, México nunca ha sido estrictamente un estado federal a partir de la independencia. Entonces, yo creo que depende de las condiciones. Pero, sin embargo, yo creo que estos movimientos, vamos a decir que se les llame autonomías o estados libres y soberanos en una federación, o, digamos, la secesión total, yo creo que es parte de lo que vamos a ver en el futuro. Es decir, estos estados pequeños son, dadas las condiciones actuales de tecnología y dadas las condiciones de que existe una superpotencia, que son los Estados Unidos, donde básicamente países pequeños no tienen capacidad de defenderse contra esos monstruos, es decir, la tecnología nuclear, etcétera, etcétera, hacen que sea innecesario y sumamente costoso los estados-nación. Por otro lado, Guatemala tiene, es decir, yo diría quizá 2 naciones, algunos dirían que en Guatemala viven 20 y tantas naciones. Aquí hay 20 y tantas etnias que hablan diferentes idiomas,
en ese sentido, naciones diferentes, y entonces no sería difícil que cada uno de estos grupos quisiera tener su propio Estado. Y creo que tendrían derecho a tener su propio Estado. ¿Por qué estar gobernados por los ladinos, por la gente de Guatemala, 4 millones de gentes que viven en Guatemala? ¿Por qué ellos deben gobernar a la gente que vive, no sé, a 300 kilómetros y que tienen idiomas y tradiciones diferentes? Es decir, aquí en Guatemala yo creo que sería muy conveniente un proceso de autonomías o un proceso de secesión. Claro, esto también tiene costos. Ahora, ¿cómo le hacemos? Una vez, hace unos 15 años, no, quizá menos, platicando yo con Daniel Bell, el sociólogo, él hizo un comentario que a mí me afectó, que a mí me pareció muy interesante. Y decía, los nacionales son demasiado pequeños para ser eficientes económicamente, pero son demasiado grandes para permitir una buena participación política. Y entonces aquí tenemos un poco el dilema. Tenemos el dilema, es decir, pero como estamos viendo la globalización, nos encontramos con que cada vez más parecería que el mundo va hacia un sistema de libre mercado, en donde los bienes, los capitales, las personas pueden transitar más o menos libremente. Entonces lo que nos vamos a encontrar es que el mundo va a ser un gran mercado, con una cierta libertad de tránsito de bienes, capitales y personas, pero por otro lado, unidades políticas pequeñas, que pueden decidir sobre sus propias cosas de una manera muy eficiente. Es decir, este es un poco mi argumento. Yo veo el futuro de prácticamente todos los países del mundo como un futuro de unidades políticas pequeñas, autónomas o independientes, como les queramos llamar, dentro de un marco continental, de mercados continentales o un marco de mercados globales. Entonces a mí me parece muy interesante lo que está pasando en Bolivia, me parece que es de alguna manera parecido a lo que sucedió en Yugoslavia, lo que sucedió en la Europa después de que se cayó la cortina del Este. Es decir, de alguna manera estamos viendo cómo cada grupo quiere de alguna manera tomar en sus manos su propio destino político. Y me parece muy interesante. Gracias, don Roberto. Tengo, Alejandro de Costa Rica, quería preguntarle, ahora usted nos decía que en estados pequeños la inercia social es menor y el manejo administrativo y político sería relativamente más fácil si lo comparamos con estados más grandes. Y en el caso de Costa Rica, con 51.100 kilómetros cuadrados, tal vez un poquito más, y 4 millones de habitantes, la experiencia a nivel de descentralización ha sido bastante lenta. Llevamos más de 10 años en nuestro país discutiendo sobre reformas del Estado, tratando de reducir el centralismo en la toma de decisiones. Y mi pregunta va dirigida hacia si cree usted viable que un país como Costa Rica, con una burocracia bastante solidificada, bastante lenta, podría aspirar a algún nivel parcial o total de secesión, por ejemplo, a nivel de las provincias. ¿Cuál es el tamaño óptimo para un Estado? Por ejemplo, Aristóteles y Platón plantearon que el tamaño óptimo para un Estado, una polis, era algo así como 25.000 ciudadanos. Es decir, ese tamaño de polis o de civitas es demasiado pequeño para el mundo actual. Es decir, si pensamos que hace 2.500 años el mundo en total tendría 200 o 250 millones de habitantes, entonces a lo mejor podríamos pensar que 25.000 habitantes era un tamaño aceptable para una ciudad-estado, para una polis, una civitas. En la actualidad a mí me parecería que llegar a ese nivel de digamos, desconcentración, descentralización, sería quizá demasiado. Es decir, porque también hay que pensar en un tamaño óptimo. Por ejemplo, si pensamos ciudades-estado como Hong Kong, como Singapur, como Luxemburgo, ¿sí? Estados que son muy exitosos, no necesariamente porque son chiquitos, sino porque tienen buenas instituciones, pero estos estados chiquitos no son de 25.000 habitantes. Nos encontramos con que 25.000 habitantes probablemente en la actualidad no son suficientes para poder ser viable. Ahora, ¿lo ponemos el límite en 5 millones de habitantes? ¿Lo ponemos en 3 millones de habitantes?
Yo creo que tiene que ver mucho con las condiciones tecnológicas, las condiciones geográficas. Por ejemplo, un país como Guatemala, que es un país sumamente montañoso, donde, bueno, voy a hablar mejor de Durango, que es mi tierra y la conozco mejor. Durango es un estado dentro de la Federación Mexicana que tiene 120,000 kilómetros cuadrados. Es 12,000 kilómetros más grande que Guatemala, ¿sí? Entonces, la tercera parte del estado son montañas, la tercera parte son desiertos y la tercera parte son colinas, que es donde puede darse la agricultura, etcétera, etcétera. Bueno, hay en la zona montañosa de Durango, hay pueblos que uno los ve y están a 5 kilómetros de distancia, como vuela el pájaro, como vuela el cuervo. Pero en términos de distancia, para moverse, está a 24 horas de distancia. Porque entre el pueblo que se ve de un lado de la barranca al otro lado de la barranca, son tan escabrosas esas montañas que uno tendría que caminar 24 horas. Es decir, no hay carretera, entonces uno tiene que caminar a pie y por eso son 24 horas de camino para recorrer 5 kilómetros en línea recta. Entonces, cuando estamos hablando de una situación así, pues se podría pensar que cada una de esas dos comunidades debería ser independiente. Es decir, no, a menos que construyan un puente de 5 kilómetros de largo, cosa que no tiene sentido para comunidades de 200 o 500 habitantes, esas son dos comunidades completamente aparte, que quizá podrían tener una cierta autonomía política y administrativa. Entonces, por ejemplo, países como Guatemala, sumamente montañosos, creo que aquí no podemos hablar de que el tamaño de los 108,000 kilómetros que tiene Guatemala sea un tamaño pequeño, es un tamaño muy grande, quizá. Es decir, por ejemplo, para ir de aquí a cualquier parte, es decir, para ir de Guatemala a cualquier otra ciudad, es decir, se puede uno tardar 3, 4, 5 horas en llegar, porque las carreteras son malas, porque las montañas son muy difíciles. Entonces, digamos, en ese sentido, Guatemala quizá debería ser un país, es decir, dividirse en 2 o 3 o 5 regiones, o 2 o 3 o 5 autonomías. Si pensamos en las autonomías de las etnias, entonces en 20 y tantas autonomías, no sé, es decir, yo no creo que haya un tamaño, es decir, yo no creo que haya un tamaño óptimo, pero sí hay, es decir, que se puede hablar en abstracto de un tamaño óptimo, pero sí se puede hablar de que dependiendo de las condiciones hay tamaños mejores, tamaños que serían más aceptables. En cuanto que yo no conozco Costa Rica, solamente he estado un par de veces en San José, entonces yo no podría decir si ahí debería haber más o menos centralización o desconcentración. Es decir, eso sería una cuestión que precisamente los costarricenses tendrían que tomar esa decisión. Es decir, no debe ser un planeador o un intelectual o un sabio el que tome esas decisiones, sino que debe ser las propias comunidades los que tomen esas decisiones. Con respecto al tema de la secesión, yo creo que es algo que en la actualidad debe revisarse, ¿no? Porque la autonomía de los pueblos y el derecho a autodeterminación genera en muchos casos, como el caso español, por ejemplo, por decir algo, que la gente puede decidir si forma parte de un Estado o no, siendo que forma parte de un Estado que no es un Estado nacional, sino un Estado multinacional o plurinacional, más bien atado por cuestiones históricas, políticas, que por el raíz, digamos, que por la cultura propia de una comunidad u otra, ¿no? Y que desde el punto de vista de su integración a la comunidad internacional, para muchas de esas autonomías sería más beneficioso jugar por separado, ¿no? Es el caso vasco ante la Comunidad Europea, o el caso catalán también ante no solamente ante la Comunidad Europea, sino ante el mundo. Y por otra parte, en Europa y probablemente en muchos países estos estados nacionales van a empezar a desdibujarse por el tema de la cesión de soberanía a organizaciones supranacionales que aún no han adquirido ese carácter como es la Unión Europea, pero que en muchos sentidos empieza a perfilarse como una organización supranacional, ¿no? Yo creo que hoy, en el siglo XXI, hablar de censurar un derecho a secesión, ¿no? o limitarlo exclusivamente al origen del pacto, ¿no? o al origen de la conformación del Estado, no es correcto, porque entre otras cosas restringe muchísimo la libertad de algunos pueblos que quizás no se sientan cómodos, ¿no? Ese era el comentario, ahora la pregunta.
con respecto a la teoría que usted estaba diciendo de Mumford, ¿no? ¿Se llama así? Mumford, sí. Nunca la había escuchado, muchas gracias, me parece muy buena. Y le quería hacer esta pregunta porque yo creo que estamos muy a punto de pasar a otra etapa, ¿no? Y es la etapa en donde ya lo determinante no será la electricidad y los materiales sintéticos, sino probablemente el agua y la comida nuevamente, ¿no? Sé que es muy básico, pero probablemente en los próximos 50 años el mundo estará determinado por otros materiales que aunque muy básicos en el siglo XX, en el siglo XXI van a ser muy complicados, ¿no? La pregunta es, ¿cómo Latinoamérica, teniendo una potencialidad importante en cuanto a estos materiales, a esta materia prima que pueden transformarse en servicios para el mundo, ¿no? Que es agua, la selva amazónica, todos los recursos naturales, digamos, tierras, etcétera, que aún tenemos en Latinoamérica. ¿Cómo nos podemos preparar para esa próxima fase? Uno, y luego, ¿cree usted que vaya a existir esa próxima fase en donde los materiales reinantes ya no sean la electricidad y lo sintético y tengamos que pasar a un mundo, digamos, una etapa ecológica? Y vale la pena pensar en eso, o sea, según su criterio, vale la pena tomar esa perspectiva para ver cómo aprovechamos económicamente esa circunstancia de América Latina. Muchas gracias, muy interesante. De hecho, yo he venido pensando en eso, porque un poco, si a mí me preguntan, ¿y cuál es tu profesión? Podría decir, yo estudié esto, yo estudié lo otro. ¿Qué es lo que estás haciendo en este momento? Pues estoy siendo profesor visitante aquí en La Marroquín, pero ¿cuál es mi verdadera vocación? Yo diría que mi vocación es pensar en el futuro. Es decir, yo no soy historiador, sino soy una persona que me gusta pensar en el futuro. Y he pensado precisamente sobre este tema. ¿Cómo le vamos a hacer nosotros para poder insertarnos de una manera adecuada, de una manera creativa en el mundo del futuro? Y entonces, yo por ejemplo, pienso que Lewis Mumford, él escribió sus obras allá por los años 30. Es decir, es ya muy viejo este autor. Entonces, él habló de esos tres complejos. Pero, pero claramente nosotros estamos viviendo ahorita lo que algunos llamarían la economía de la información. Pero la economía de la información tampoco es ya el fin de la historia, como diría Fukuyama. No, la economía de la información es una etapa, como fueron antes la economía agraria o la economía industrial. ¿Qué viene después de la economía de la información? Yo creo que si podemos de alguna manera visualizar el futuro, lo que viene es la economía del tiempo libre. Y aquí es donde yo creo que América Latina se puede insertar con mucho éxito en ese nuevo esquema. Si pensamos, por ejemplo, que en los próximos 30 años, es decir, yo no estoy seguro ya de esto, hace un año yo podía haber dicho, en los próximos 30 años va a suceder esto, ahorita ya lo tengo en duda, pero esto es por la crisis que estamos comenzando a vivir. Pero yo hubiera pensado, si nosotros hacemos las extrapolaciones de cómo iba creciendo la economía y cómo venía desarrollándose los procesos económicos en los últimos años, yo había estimado, y no solamente yo, se ha estimado que, por ejemplo, para el año 2050, alrededor de 2.000 millones de personas en el mundo van a tener ingresos de alrededor de $60,000 por habitante, es decir, a precios constantes, es decir, dólares actuales, y van a tener alrededor de 2 meses de tiempo libre. Bueno, eso es 2.000 millones de gentes. Claro, va a haber 4.000 millones de gentes que no van a tener eso. Pero entonces, ¿cómo van a aprovechar esos 2.000 millones de gentes, esos $60,000 por cabeza por año y esos 2 meses de tiempo libre? Y aquí es donde América Latina tiene un gran potencial. Yo no creo que tenga un gran potencial industrial ni un gran potencial agrícola. Es decir, de hecho, si vemos lo que nos dice Jared Diamond en su libro Guns, Germs and Steel, América Latina, es decir, América, el continente americano, es un continente básicamente pobre en recursos. Es decir, y esa es la razón por la que los indígenas no fueron a conquistar Europa, sino que los europeos vinieron a conquistar América. ¿Sí? Entonces, yo no creo que nuestra vocación sea ni la agricultura, ni la industria, puede ser los servicios y la información. Y sobre todo los servicios del tiempo libre. Y yo creo que por ahí habría todos estos aspectos ecológicos, turísticos, de
llenar el tiempo libre de aquellos que tienen tanto dinero y tanto tiempo libre. Creo que ya estoy terminando. Muchas gracias.